Buenas noches, queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Andresito. Deseo agradecerles la posibilidad de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Yo me presento, soy Carlos Tomei. Servimos junto a mi familia en el centro comunitario de Breaposo y nos congregamos en la Iglesia Vida Abundante. Creo que no me conocen tanto. Soy originario también de Misiones, mi familia materna, precisamente la localidad de El Dorado, pero mi mayor tiempo de vida fue en Corrientes y hace 22 años que resido en Santiago del Estero. Quería que me acompañaran en oración para comenzar este breve mensaje, esta breve reflexión. Señor, te damos gracias por todo lo que nos das, gracias por ser tan bueno con nosotros, gracias por perdonarnos. Señor, te pedimos que podamos estudiar tu palabra, reflexionar y meditarla, Señor, y que nos hables con tu palabra, Señor, y podamos aplicarlo en nuestra vida. Nuevamente te pedimos perdón por los errores, nuevamente te agradecemos tantas bendiciones que recibimos de parte de tu nombre de Cristo Jesús. Amén. A mí me gustaría contarles que ante las circunstancias que estamos viviendo, este particular momento que estamos viviendo, con una situación totalmente inédita, fuera de lo que uno podía pensarlo, con presencia de este COVID-19, este virus que trajo modificaciones en nuestra vida cotidiana, hay puntos que son interesantes analizarlos y que son recurrentes, que es en este caso el crecimiento espiritual. En momentos en donde hay mucha angustia, tristeza, desazón. La Biblia plantea las situaciones de crecimiento espiritual desde distintos puntos de vista, pero Dios puso en mi corazón que les compartiera sobre la vida de un hombre que tuvo que volver a aprender y crecer, siendo ya una persona madura. Por ello que me gustaría que me acompañen al Evangelio de Juan, capítulo 3, que lleva como título Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, y este vino de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es muy interesante, ¿no? En este párrafo de la Biblia nos plantean ya Jesús cómo iba a ser su muerte. Dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el hombre del Hijo sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Pero lo que a mí me gustaría que nos centremos es en la información que nos da de Nicodemo. Nicodemo, ¿quién era? Era un principal entre los judíos, un sacerdote, un maestro de la ley en el pueblo de Israel. Los sacerdotes eran hombres ya de edad, estaban formados en las tradiciones y forjados en el legalismo que tenían los fariseos. Esta situación, digamos, este extremo que llevaban los fariseos era porque tuvieron que tener un celo extremo, valga la redundancia, para defender su cultura y creencia en el avance de otros pueblos sobre su cultura. Es decir, que era un hombre con fuertes convicciones y con pensamiento trabajado en el tiempo.
Si bien no nos plantea la edad de que tenía Nicodemo, pero se desprende de su argumentación que era una persona mayor, no un joven. Acuérdense que en el versículo 4 él hace la pregunta: ¿cómo puede hacer alguien siendo viejo volver a nacer? Ese era Nicodemo. ¿Y quién eran los fariseos? Además de ser celosos con respecto a su cultura, a su religión. En Lucas 11, 37 al 54 y Mateo 23 a 1, 36 define a los fariseos, los intérpretes de la ley, de la siguiente forma. Vamos a simplificarlo. Eran personas estudiosas de la ley, eran los sacerdotes, lo que le llamaban la parte religiosa, pero con pensamientos oscuros, hipócritas, poco generosos, orgullosos y egocéntricos, que exigían por ley cuestiones que ellos no cumplían. Era en ese ambiente que frecuentaba Nicodemo cotidianamente, en el que solamente se consideraban criterios humanos revestidos de religiosidad y no prestaba atención a la persona y el pensamiento de Dios, aun siendo estudioso de la palabra de Dios. Uno puede, por ejemplo, en una madera que está carcomida por los hongos, pasarle una laca y parecería que estuviera bien esa madera, pero sabemos que hay una podredumbre interna y que está revestida de un barniz. Esta era la característica que tenían ellos. Pero Nicodemo, viendo las señales que va produciendo Jesús, empieza a diferenciarse y empieza a considerar, a autoanalizarse y a considerar lo que él sabía y lo que estaba sucediendo. No vamos a considerar que la reunión se realizó de noche, si bien en los 3 versículos que vamos a tocar aparece como característica. Vamos a observar que Nicodemo fue a la búsqueda del pensamiento del gran pastor, se centró en las enseñanzas de Jesús, quien le dio la llave para la transformación y conversión de una religión humana al verdadero camino a Dios, su comunión con Él, en Juan 3:9. En la búsqueda del crecimiento con Dios podríamos abarcar los siguientes puntos. El primer punto que me gustaría señalar es que Nicodemo buscó desaprender sus costumbres, razonamientos, fundamentos humanos y aprender el verdadero fundamento para estar en comunión con Dios. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. San Juan 14:6. Nicodemo comenzó con varias preguntas, pero la más interesante es la del versículo 9. Respondió Nicodemo, dice la palabra, y le dijo: ¿cómo puede hacerse? Y quizás a mí me pasó, y creo que nos pasó, que es una respuesta que solamente lo puede dar Dios. Y es tan solo Dios el que puede contestar. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en Jesucristo, en su entrega por nosotros y su afirmación de que el que no naciere no puede ver el reino de Dios, estamos hablando de un nacimiento espiritual. Este encuentro ya de por sí trae bendición. En el caso de Nicodemo, él tuvo la oportunidad de estar cara a cara, digamos, con Jesús, de conversar con Él. En el caso nuestro, esta intimidad con Dios lo logramos con tiempos a solas con Dios en oración, con el estudio de la palabra de Dios y la guía de Él para nuestro crecimiento espiritual. Ahora, eso es lo primero que tendríamos que analizar de lo que le sucedió a Nicodemo. En segundo punto a considerar es, como dijimos, el encuentro con nuestro Señor Jesús trae bendición y trae transformación. Cuando estudiamos las Escrituras y la entendemos con la guía del Espíritu Santo, con una actitud de humildad y la plena seguridad de que su palabra es poderosa para cambiarla, lo que incorporo se refleja en la práctica. En el caso de Nicodemo se puede ver en el mismo Evangelio de Juan, un poco más adelante, en el versículo 7, una argumentación cuando es recriminado a los alguaciles de por qué no lo habían traído a Jesús ante los sacerdotes. ¿Se acuerdan que los sacerdotes lo envían a detener a Jesús, pero los alguaciles se encuentran con que estaban totalmente sorprendidos y exclamaban: no hay persona que hable de esta forma, no hay hombre que hable de esta forma. Y entonces los fariseos y los
defensores de la ley empiezan a decirle que eran ignorantes, que no sabían nada, que no habían estudiado la palabra, y a recriminarle. Y en esa nube, en esa tormenta de viento, de discusión, se levanta un momento de paz. Y en ese momento de paz marca y empieza a reflejar el trabajo que había hecho Jesús en la vida de Nicodemo. Y fíjense cómo lo plantea. Noten que ocupa la escritura, la ley, que para plantear lo que los sacerdotes estaban diciendo no estaba bien. Dice en el versículo de 51, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Está en el capítulo 7. Y bueno, recibe una andanada de improperbios y es más, lo empiezan a decir que él era parte de esa secta que estaba surgiendo. Pero queda ahí. Es el mismo Nicodemo que va transformando su vida con un compromiso ante Dios. Lo aprendido lo aplico a la realidad cotidiana, no solo en palabras, para que nuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, dice la Biblia, en 1 Corintios 2:5. La palabra de Dios es la que da sentido a nuestra vida y obra poderosamente en nuestra vida para la gloria de Dios. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta el día perfecto. Proverbios 4:18. En el tercer punto, a pesar de que luego de meditar, reflexionar la palabra de Dios, es aprender usos y costumbres, hábitos y aprender a la luz de nuestro Señor Jesús, de ponerlos en práctica, debemos ver cambios notorios en el tiempo de nuestro nuevo hombre, y eso se comienza a reflejar en nuestras acciones. Las prioridades se demuestran en nuestras acciones. Dice la palabra en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y aquí donde por último reflexiona Nicodemo. En el capítulo 19, versículo 39 al 42, luego de que nuestro Señor Jesucristo sufriera por nosotros los tormentos emocionales, psicológicos y físicos, por llevar mi pecado y tomar mi lugar, nuestro Señor Jesús se entrega a su Padre con un consumado es. Dice la Biblia que después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se le concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y miren qué interesante. ¿Quién aparece ayudando a José de Arimatea? Versículo 39. Y también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Es decir, que el hombre que había ido a Jesús con una pregunta, ¿cómo podía suceder esto? ¿Cómo podía volver a nacer de nuevo, siendo ya viejo, teniendo convicciones, teniendo costumbres, teniendo hábitos, teniendo un carácter forjado en falsedades y en mentiras, en muchos casos, hechas por el hombre, en criterios humanos? Estaba ayudando a bajar el cuerpo de la cruz de nuestro Señor Jesús y a prepararlo para ponerlo dentro de esa gruta, de esa caverna. Fue un momento importante, un momento doloroso y triste. Pero para finalizar, recordemos que debemos aprender de nuestro gran Maestro Jesús, mediante el estudio de su palabra, la reflexión y meditación, y el estar en oración, conversando con Dios para que nos guíe por su camino. Lo que vamos aprendiendo debemos aplicarlo en nuestra vida y adorarlo, no solo con canciones o himnos. En mi caso yo no canto bien, no toco instrumentos, lamento todo eso, porque podría de esa forma adorar a Dios. Pero la adoración también está por lo que hacemos. Aunque barramos, limpiemos lugares, arreglemos jardines, enseñemos, ayudemos, administremos, todo tiene que ser con excelencia para Dios. Es la forma que podemos adorar
adorar de esa forma también va a traer bendición, porque la gente va a estar viendo que nuestro trabajo es diferente, que no es un trabajo hecho para personas, para humanos, sino hecho para nuestro Dios. Y sabiendo que el fruto de esta renovación en nuestro entendimiento trae bendición. Como fue el caso de Nicodemo, que pudo servir al Señor Jesús en un momento muy importante, que quedaría grabado en él para toda la eternidad, entendiendo que el crecimiento nos da Dios. Y como diría el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, 6, capítulo 3, versículo 6, también hablando del crecimiento, pero de otro punto, de otro aspecto. Pero es interesante que en este versículo dice que yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. No perdamos de vista eso. El crecimiento nos da Dios. El seguimiento de este camino, este sendero, es por Jesús. Que Dios lo bendiga abundantemente.